Bueno, comenzamos ya. Entonces vamos a ver lo que era, en este caso, la dinámica de los ríos y sus tributarios y lo que es erosión en cuencas. Eso abarca las grandes, ¿cuántas láminas son? 106 láminas. Parece que el peso de las láminas son las que tienen problema. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a ver, a conocer lo que es un sistema fluvial, que ustedes de pronto ya conocen desde el punto de vista, digamos, conceptual, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto, lo que es en hidrología y posiblemente también hidráulica. Pero ahora el sistema fluvial, vamos a ver, prácticamente es un cauce natural, ¿no? Que está compuesto en la parte alta, pues en este caso, pues, usted puede ver una cantidad de tributarios que se unen, ¿no? Que se unen, ¿sí? Y que luego en la parte media, pues viene a ser digamos, un valle un poco ancho, en la parte alta es bastante estrecho, consecuentemente en la parte alta lo que tenemos es el fenómeno específicamente lo que es la erosión que se da en la parte media, lo que es en este caso el transporte, en este caso los sedimentos, ¿sí? Y comienza a acumularse ya un cauce bastante ancho, debido a que va sumando los diferentes tributarios hacia el cauce principal. Y en la parte baja es donde prácticamente ya el cauce es más ancho y la pendiente es poco más baja. Y comienza a haber la depositación de este caso de sedimentos. Por ejemplo, se forman las terrazas. En este caso, terrazas no son más que cantidad de sedimentos o de aluviales que el río va depositando a medida que pasa, ¿no es cierto? A medida que pasa, va depositando en función de la pendiente. Entonces, con eso podríamos decir que es un sistema fluvial, simplemente se conoce con este nombre la corriente típica de agua y a los elementos constitutivos de un curso. Por ejemplo, en este caso hablamos el cauce, las orillas, las terrazas y la desembocadura, afluentes y subafluentes. ¿Qué quiere decir subafluentes? En este caso, hay afluentes y hay efluentes o subafluentes. Subafluentes son, en este caso, el agua que suelen sacar desde el río y llevarse hacia los diferentes consumos. Eso se llama como digamos, subafluentes. Ya. Vamos a ver la siguiente parte. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las corrientes fluviales. Aquí ustedes observan específicamente una cuenca hidrográfica, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Ya conocemos totalmente lo que es la parte hidrológica. La cuenca hidrográfica, pues en este caso está compuesta de ¿qué? De una divisoria de aguas, que en este caso vemos acá que está trazada por la parte más alta, en este caso del territorio. Sí, la parte más alta del territorio, cuyas aguas fluyen a partir de la parte más alta hacia la cuenca, ¿sí? Y luego pues contribuyen hacia el cauce principal para luego llegar, en este caso, ¿hacia dónde? Hacia un punto de estudio, en este caso, nosotros llegamos acá, un punto de estudio aquí, para llegar, o a su vez, en este caso, pues, llegar hasta lo que se llama la costa. Pues, sí, llegar a la costa. Entonces, podemos ver aquí en este caso, la cuenca hidrográfica está formada por ¿cuál? Ya. Nos falta 10 minutos, ¿no? Después comenzamos. Bueno, entonces había indicado en este caso la cuenca hidrográfica, prácticamente está compuesta en este caso por las corrientes fluviales o también se llamaría en este caso la red hidrográfica. Cuando nosotros hablamos de hidrografía, estamos hablando específicamente de lo que son los cauces naturales. Los cauces naturales que observamos aquí. Aquí está la dirección de los diferentes flujos, los cauces naturales, ¿sí? En este caso, pues, hacia dónde está corriendo el río. Bueno, aquí tenemos algunos conceptos. Por ejemplo, según Pedraza, son flujos superficiales, en este caso los corrientes naturales son flujos superficiales lineales que recogen y evacúan el agua que llega de sus vertientes. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Aquí, por ejemplo, es un cauce natural que viene para acá y recoge aguas de sus vertientes, en este caso de sus afluentes pequeñitos que estamos acá, y toda esa situación, ¿cierto? Son las corrientes fluviales. Que en cambio dice las vertientes forman parte de las subcuencas, ¿sí? Que se delimitan con líneas divisorias de agua o interfluvios de formaciones montañosas. En este caso, pues las vertientes, por eso son las vertientes prácticamente, son estos ríos totales que van sumando, en este caso, a conformar lo que es la cuenca hidrográfica y llegar hasta el punto que se llama punto de salida o punto de estudio. Y la cuenca hidrográfica, que ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto? Digamos, es un territorio que drena sus aguas a un río, es lo que dice, ¿no es cierto? Entonces, toda esta cuenca hidrográfica, ustedes pueden observar que es similar, ¿no? Simplemente está
indicado cómo se traza la cuenca, pero acá observamos las diferentes, en este caso, afluentes, ríos de primero, de segundo y tercer orden, que van uniéndose y al final forman el gran río principal. Y llegamos hacia un punto en donde nosotros hacemos un cerramiento de cuenca para finalidad de ser nuestros estudios. Para nosotros llamaríamos esto como un punto de estudio, ¿sí? O punto de salida también, que muchos lo llaman, ¿sí? Punto de salida de la cuenca. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que nos interesa saber especialmente es lo que es, cómo es el comportamiento de todos estos ríos, estos afluentes, ¿sí? Y del río principal. Consecuentemente, todo lo que pasa acá arriba en la cuenca, ¿qué pasa? Cuando cae una precipitación aquí dentro de la cuenca, ¿qué pasa? Cuando cae la precipitación en la cuenca, dependiendo de las condiciones de antecedentes que se encuentre esta cuenca, es decir, en este caso, vamos a ver, dependiendo de qué, de su uso de suelo, dependiendo en este caso de su tipo de suelo y dependiendo específicamente de las condiciones de humedad de la cuenca, entonces va a producirse algún tipo de fenómeno. Por ejemplo, en el caso específico, que sería en este caso, nosotros queremos estudiar son la erosión de la cuenca. La erosión, ¿por qué? Porque queremos saber exactamente qué cantidad ¿qué? De suelo que se erosiona en la cuenca pueden llegar hacia qué? Hacia el cauce principal. Y este cauce principal puede arrastrar hacia aguas de abajo. En el caso nosotros aquí queramos hacer yo que sea una presa, por ejemplo, o una boca toma, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces queremos saber cuál es la cantidad de sedimento que puede llegar producto de la erosión en la cuenca, ¿sí? Que se da acá. Entonces, por eso nosotros tenemos que un poco saber los conceptos, lo que es en este caso las corrientes fluviales, lo que son las vertientes y lo que es una cuenca hidrográfica. ¿Sí? Bueno, eso sería una parte inicial, nada más lo que es en caso en referente a la erosión, eso era una parte inicial. ¿Por qué? Porque después tenemos que sumar lo que es la propia erosión que se puede dar en la que, en el mismo río, y en este caso también la socavación. Entonces aquí habríamos de tres fenómenos: la erosión en la cuenca, ¿sí? La erosión en el mismo cauce del río y la socavación en el cauce del río. Entonces, los tres elementos lo que nos ayuda es a sumar cuál es la cantidad probable de sedimento que el río puede acarrear esas aguas de abajo. ¿En función de qué? En función específicamente de qué. En función de sus pendientes, en función de su pendiente, ¿sí? Es lo que queremos un poco indicar. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Decíamos que aquí, por ejemplo, tenemos aquí el río, aquí son ríos en la parte alta, en la parte de montaña, ¿sí? ¿En donde qué? En donde existe una gran cantidad de tributarios que suman y aquí, debido a la pendiente, se da una fuerte erosión, tanto de las cuencas como del cauce mismo principal. Entonces, aquí llamamos incluso, vamos a ver despuesito, este río se llama, hasta esta parte se llama un río joven. Un río joven, o en este caso, ¿qué implica joven? Implica de que siempre está haciendo sus travesuras y está prácticamente erosionando sus orillas, ¿sí? Erosionando sus orillas y tiene fuertes pendientes, ¿sí? Entonces, es lo que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver tres conceptos: lo que es una corriente fluvial, lo que es una vertiente y lo que es una cuenca hidrográfica. Vamos a ver. Ahora aquí, ¿sí? Vamos a ver. Aquí podemos justamente tener un contexto ya más un poco de la morfología fluvial, lo que dijimos especialmente, ¿no es cierto? Dijimos que una cuenca se divide en ¿qué? En este caso una cuenca alta, ¿no es cierto? Aquí hablamos de una cuenca alta, ¿sí? Es la parte alta, ¿no es cierto? La cuenca, ¿sí? Cuenca alta. La cuenca media, en este caso sería la cuenca media y la cuenca baja. Específicamente en la parte geomorfológica nosotros lo clasificamos hacia una cuenca, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cuál sería el comportamiento en este caso de la cuenca alta, cuál sería el comportamiento de la cuenca media y cuál sería el comportamiento de la cuenca baja. Entonces aquí está relacionado lo que se llama la formación, específicamente lo que son, en este caso, de las terrazas, ¿no es cierto?, geomorfológicas, y también lo que se llamaría en este caso de los, digamos, de los talwed, de la parte, en este caso, de los meandros y toda esa cosa. ¿En qué parte de la cuenca se forma toda esta situación, en este caso? Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que es la parte de morfología fluvial, siempre trabajaremos en función de estos tres conceptos: cuenca alta, cuenca media o cuenca baja. Esta cuenca alta también se llama en este caso llamamos el caso que nos referimos a lo que es el río que atraviesa la cuenca alta, en este caso lo que se llama el río joven, ¿no? A lo que se llama el río joven, ¿sí? En este caso, en la parte media, tal vez un poco llamaríamos un río que, un río en transición prácticamente, en transición entre qué, entre joven y en este caso ya, acá llamaríamos como un río viejo. Río viejo, ¿por qué? Porque acá
como es río joven, ¿qué implica? Está en proceso de formación, es decir, todavía no ha alcanzado su estado de equilibrio, toda esta parte de acá. Entonces sigue erosionando, sigue cargando sedimentos y esas cosas. En la parte media, ¿qué es lo que pasa? Comienza ya aquí simplemente a llevar todo el sedimento que bajó de la parte alta, comienza en este caso, a transportar. Es un medio de transporte simplemente, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Está entre lo que puede estar, digamos, llegar a un equilibrio a estar en un equilibrio. Y el río en esa parte baja ya es un río ya viejo, que implica que es un río ya que ya está el río formado. Entonces aquí en donde ya se deposita el sedimento y prácticamente comienzan a tener que casi una estabilidad, en este caso un equilibrio. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estudiar los ríos, en este caso, pues, desde el punto de vista geomorfológico. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, tal vez. Bueno, hasta aquí estamos viendo solo el concepto, ¿no? Por si acaso, para que tengamos un poco claridad de lo que vamos a estudiar. Ya. Aquí lo que se hablaba justamente, ¿no es cierto? Y ya aquí estábamos un poco, ya había explicado, pero vamos a todavía tener esta cosa. Justamente en la parte alta, en este caso, miren acá, sí, aquí estamos observando toda esta parte de aquí. Luego vamos a observar esta parte de acá y luego la parte de acá. Entonces, el proceso de acción fluvial, ¿dónde se da? Aquí en la parte alta, erosión, miren ustedes. Erosión. Aquí una meteorización, erosión, sí, toda la parte alta de la cuenca. En la parte media, miren acá lo que se ve es el transporte y en la parte baja lo que es sedimentación. ¿Cuáles son las características? En la parte alta, erosión, curso alto del río. La parte media, erosión mecánica y curso medio. Y erosión química, en este caso, y curso bajo. Es decir, esto se da acá. Entonces, en esta parte, miren ustedes, aquí ya se forman lo que es concebido, que son las famosas terrazas que se dan y los meandros que nosotros vamos a poder calcular exactamente la longitud de los meandros, la longitud del valle, toda esa situación en función de las características de cada uno de los ríos, ¿sí? Entonces, aquí estamos observando que dice aquí la sedimentación, dice que los sedimentos se compactan y forman capas superpuestas llamadas, en este caso, estratos. Claro, por ejemplo, ustedes en geología, si han recibido geología, ustedes van a escuchar los estratos, ¿no es cierto? Estratos que no son más que las diferentes capas de suelo que el río arrastra en la parte alta media y deposita en la parte baja. Entonces, cada uno tendrá sus niveles o sus estratos. También se los llama como las terrazas también ustedes, ¿sí? Las terrazas, en este caso, del río. Ya, continuamos. Aquí, justamente lo que estamos insistiendo un poco en este caso, ¿no es cierto?, en lo que es el recorrido curso de un río que se desplaza, en este caso, de la cordillera al mar. Un poco tomando en cuenta desde dónde se forma el río, desde la parte, en este caso, la parte andina, en el caso del Ecuador, ¿no es cierto?, la parte alta, los nevados, sí, recorre toda esa parte, la parte media, el oriente, esa cosa, y luego llega ¿hacia dónde? Hacia el océano. Es lo que nos está diciendo, es decir, prácticamente la vida de un río, desde cuándo nace hasta cuándo desemboca ya en el mar. Entonces aquí podemos ver este caso, vean, miren, aquí lo que hablamos es una zona de una gran pendiente, el río es angosto, exactamente estamos viendo aquí es un río angosto, muy rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Debido a la gran pendiente que tiene y genera un proceso de erosión. Características principales, la parte alta. La parte media,